Un saludo cordial, mi nombre es Larissa Infante José. En este momento haré una exposición que hablaré del español contemporáneo. Bueno, una peculiaridad del español contemporáneo, conocido como el contemporáneo actual o moderno, es la fundación de la Real Academia Española, junto a un diccionario universal que marca el reconocimiento de la lengua castellana hasta nuestros días. Y también la impresión de toda la lengua española que se comienza a tejer por escrito. Cabe señalar que el andaluz, que fue un dialecto propio también de esa diversidad del castellano, se tejió el ceseo, el uso del ceseo con S y el ceseo con C, la Z y la S, el cambio de la consonante de la R por la L y la ausencia de la D intervocálica también, al igual que el castellano. Luego está el extremeño, que el extremeño, la D intervocálica, se utilizaba en este momento, no se utilizaba, como que desapareció, hubo una ausencia rotunda. Luego, en el extremeño, de las vocales final, por ejemplo, la O se sustituyó por la U, la E se sustituyó por la I, y el uso del yeísmo, el ceseo también, como se vio en el andaluz, y la rotación de la R por la L. Después el murciano, que tuvo la peculiaridad también de la palatización de las palabras, como consonantes o fonemas como la L inicial, el yeísmo y el ceseo, el uso del artículo y el posesivo, las consonantes oclusivas, son las intervocálicas, como es el caso de alcachar, por decir agachar. También en el caso del canario se vio lo mismo que el andaluz, con el uso de ceseo y las modificaciones en las consonantes, eh, donde esto se centra más en la parte de una perspectiva crítica, una visión mucho más racional y mucho más objetiva, dejando al lado lo emocional, lo imaginativo y lo sensitivo que tenía el romanticismo. Luego con el español peninsular, eh, bueno, antes de hablar del español peninsular, hay que destacar la diferencia que se tejen entre dos movimientos que eran totalmente opuestos el uno al otro. Porque cabe destacar que en este periodo es que tiene gran influencia también eh, la incidencia de la presencia de la lengua eh, con matices españoles, por esa necesidad de querer volver al lenguaje curto y a la vez como también como esa identificación hacia lo patriótico o lo nacionalista. Entonces, por eso es que hay una disputa entre los puristas, que esto se centra más en una lengua mucho más perfecta, eh, en preservar una lengua como más elegante, más curta, más pura, mientras que el galicismo francés se interesaba más por una lengua mucho más popular, más llana, más una lengua francesa. Era menos ortodoxa, menos eh, rebuscada, como decía así, menos perfecta que la purista. Bueno, en el español peninsular, eh, antes de que tuviera gran incidencia hay unas creencias que hacen que se cierre esta etapa para que se abra otra etapa con el español contemporáneo, y fue el desuso del castellano tras su evolución. O sea, cuando se dejó de usar la lengua popular del periodo clásico, del español clásico, que era el latín,
que en ese momento pasa una modificación y un cambio muy brusco con el castellano, con el español. Entonces, hay una singularidad que hace como que, diga, esta lengua está ligada a las lenguas coloniales, el aborígenes y otras étnicas de esos países de Centroamérica, eh, y deja a un lado la lengua koiné, que era la lengua que se hablaba antes. Entonces hay un regreso hacia todo lo que es la apreciación literaria de Europa. eh, y todo esto se ve como ese camino hasta la generación del 98, que como mencionaba, la generación del 98, que se destacan poetas, escritores, compostas, líricas, poetas, como Namuno, eh, resaltan más la parte crítica, una visión mucho más racional, mucho más argumentada en sus escritos en español. Aparece un sociólogo también en ese tiempo. Entonces, la, el cambio que se ve ahí es muy significativo por eso. Luego, con el español peninsular, de autonomías como por ejemplo como el catalán, el murcia, el extremeño, eh, los actuales que hay en día, que están presentes en Europa, el gallego y el catalán, el portugués, el vasco, el leonés y el castellano, son propios del español contemporáneo, específicamente del peninsular. Por eso que se ve, hoy vemos que en Cataluña se habla el catalán y es una autonomía que está vigente en nuestro tiempo. Eh, el gallego por Galicia, el castellano por Castilla, el portugués que se habla por toda la parte de Brasil, específicamente. Entonces, y otras regiones y países conquistados de, de, de los portugueses. Entonces, el uso de la F al principio también juega un papel muy importante en ese momento, porque mientras lo extra peninsular se enfocaba más en los sonidos de la F inicial y los cambios y vacilaciones vocálicas, el sincope, el acople de la D, final del imperativo, el arcaísmo con modos verbales, de la do, la so, la do, esto, en lugar de I, eis, la abertura de la R, la H aspirada, como el yeísmo que es usado también en América, como sucede con el caso de nuestro país, que también tenemos yeísmo y cesismo en algunas regiones de nuestro país. Entonces, eso es producto de esas lenguas peninsulares y esas peninsulares de Europa, específicamente de España en concreto. Bueno, hay unos rasgos que hay que destacar y es en lo fonético, el uso de los deseos, de la Z y la S, el yeísmo de la I latina y la Y, en lo morfológico, por la forma, eh, no, porque en el ceseo es por los sonidos, pero en lo morfológico es la estructura de las palabras, el voceo, el arcaísmo peninsular que se ve en Centroamérica, eh, como sucede en Belice, en Honduras, en Argentina, en Nicaragua, México, en Costa Rica, Salvador y Guatemala. Muchas gracias.